5 años han pasado desde que el mundo de Isabel se derrumbó por completo. Diego, el hombre con quien soñaba compartir toda su vida, había desaparecido en un trágico accidente aéreo. No hubo cuerpos, no hubo despedidas, solo la devastadora noticia de que el avión en el que él viajaba se había precipitado al océano, dejando nada más que fragmentos dispersos. Los primeros meses fueron una pesadilla interminable. Isabel pasó noches en vela, con la esperanza de que todo fuera un malentendido y que Diego apareciera milagrosamente. Pero la realidad fue implacable, y con el tiempo, tuvo que aceptar lo que su corazón no quería creer: Diego no volvería. El dolor la quebró, pero no la destruyó. Isabel encontró en su sufrimiento una fuerza inesperada. Cada mañana se levantaba con un peso insoportable en el pecho, pero se obligaba a seguir adelante. Había momentos en los que el simple acto de respirar parecía una tarea monumental, pero nunca se permitió ceder. En su interior, guardaba los recuerdos de Diego como un tesoro, su risa, sus promesas de un futuro juntos, el brillo en sus ojos cuando hablaban de formar una familia. Sin embargo, mientras el tiempo pasaba, comprendió que su vida no podía estancarse en ese dolor. La vida tiene formas misteriosas de sanar, y en medio de su sufrimiento, Isabel conoció a Antonio. Él llegó a su vida de manera inesperada, como una suave brisa en medio de una tormenta. Antonio era diferente de Diego en muchos aspectos. Donde Diego era impulsivo y soñador, Antonio era sereno y calculador. Él le ofreció algo que ella había perdido hace tiempo: estabilidad. Isabel encontró en Antonio una calma que su corazón roto necesitaba desesperadamente. Aunque el amor que sentía por él no tenía la misma intensidad salvaje que había sentido por Diego, con Antonio encontró una especie de paz que no creía posible. Los dos comenzaron a construir una vida juntos. Antonio entendía los fantasmas del pasado de Isabel y nunca intentó competir con ellos. Sabía que, en el fondo de su corazón, Diego siempre tendría un lugar especial, pero eso no le molestaba. Aceptó a Isabel tal como era, con su dolor y su historia. Juntos, habían logrado crear un espacio seguro donde podían compartir sus vidas sin presión ni expectativas. Ahora, a 5 años de la tragedia, Isabel estaba a punto de casarse con Antonio. Las invitaciones habían sido enviadas, el vestido de novia colgaba en el armario, y los días se deslizaban rápidamente hacia la ceremonia. Desde el exterior, todo parecía perfecto. Isabel había reconstruido su vida y estaba lista para empezar una nueva etapa. Pero, en las noches más silenciosas, cuando la casa estaba vacía y solo quedaba el sonido del viento acariciando las ventanas, Isabel sentía el eco de algo que nunca la había abandonado: el recuerdo de Diego. Aunque amaba a Antonio, había una parte de ella que nunca dejó ir a Diego completamente. Era una herida que nunca terminó de sanar, una sombra que se asomaba en los momentos más inesperados. A veces, mientras organizaba los detalles de la boda, su mente se deslizaba hacia los recuerdos de su vida anterior, imaginando cómo habría sido casarse con Diego. Era un pensamiento que la llenaba de culpa, pero también de tristeza. Se preguntaba si alguna vez podría cerrar esa parte de su vida por completo. Antonio, sin embargo, la hacía sentir segura. Cada vez que Isabel se perdía en su melancolía, él estaba allí, con su paciencia y comprensión, listo para traerla de vuelta al presente. Nunca la presionó para olvidar a Diego, más bien, la animaba a encontrar su propio camino hacia la paz. Y eso era lo que Isabel más valoraba de él. Antonio era un refugio, un lugar donde podía descansar y sanar, aunque el proceso fuera lento. A medida que se acercaba la boda, los recuerdos de Diego parecían intensificarse. Isabel se encontraba soñando con él con más frecuencia, como si su subconsciente se resistiera a dejarlo ir. En esos sueños, él siempre aparecía igual que la última vez que lo vio, con esa sonrisa encantadora que la había enamorado desde el principio. Pero cuando despertaba, la realidad volvía a golpearla: Diego se había ido, y su vida con Antonio era el presente. Una tarde, mientras Isabel organizaba las flores para la ceremonia, se detuvo un momento y miró por la ventana, contemplando el atardecer. Sentía una extraña mezcla de emociones,
como si algo estuviera por cambiar, aunque no sabía qué. A pesar de la tranquilidad que Antonio le ofrecía, una parte de ella seguía atrapada en el pasado, en una vida que ya no existía. Era como si estuviera entre dos mundos, uno que había perdido y otro que estaba a punto de comenzar. Y fue en ese momento, en el silencio de su hogar, cuando la incertidumbre la invadió por completo. Aún amaba a Antonio, pero ¿podría realmente dejar el pasado atrás? ¿Podría soltar el fantasma de Diego y seguir adelante? Las respuestas no eran claras, y el peso de esas preguntas comenzaba a hacerse sentir más con cada día que se acercaba la boda. Isabel respiró profundamente, intentando calmar su mente, pero la sensación de que algo importante estaba por suceder no desaparecía. Todavía no lo sabía, pero el regreso inesperado de Diego estaba más cerca de lo que jamás podría haber imaginado. Isabel permanecía junto a la ventana, su mente inmersa en la incertidumbre que la había invadido desde hacía días. Las flores que tenía entre sus manos para la boda habían quedado olvidadas, mientras sus pensamientos vagaban por un pasado que no parecía dispuesto a dejarla en paz. Sin embargo, esa tarde en particular, la tensión en el aire parecía casi palpable, como si algo estuviera por suceder. Antonio llegó más tarde de lo usual esa noche. Había estado ocupado con los últimos detalles de la boda, asegurándose de que todo estuviera perfecto para el gran día. Al entrar en la casa, notó de inmediato el aire melancólico de Isabel. Él lo conocía bien, pues lo había visto muchas veces a lo largo de su relación. Aunque Isabel se esforzaba por avanzar, había momentos en que el recuerdo de Diego surgía, creando una distancia silenciosa entre ellos. ¿Estás bien?, preguntó Antonio con suavidad, acercándose a ella y colocando una mano cálida sobre su hombro. Isabel asintió lentamente, pero sus ojos traicionaban su verdadero estado de ánimo. Antonio sabía que las palabras no siempre eran necesarias. Lo que Isabel necesitaba era tiempo, y él estaba dispuesto a dárselo. Durante los últimos años, se había acostumbrado a vivir con la sombra de Diego presente en sus vidas. Nunca se lo había reprochado. Después de todo, ¿cómo podía competir con alguien que ya no estaba? Diego era un recuerdo perfecto, un hombre que había desaparecido trágicamente, dejando un hueco imposible de llenar. Antonio había aceptado este hecho desde el principio. Sabía que el amor de Isabel hacia él era diferente, más tranquilo, menos abrasador que el que había sentido por Diego. Pero Antonio no quería reemplazar a Diego, solo quería ser el hombre que estuviera allí para Isabel, dándole la estabilidad y la paz que tanto necesitaba. Era su forma de demostrarle amor. A pesar de todo, había momentos en los que la inseguridad lo alcanzaba. Mientras Isabel se mantenía en silencio, Antonio no podía evitar preguntarse si algún día ella podría dejar realmente a Diego en el pasado. El fantasma de aquel amor perdido siempre estaba presente, como una sombra entre ellos. Pero Antonio siempre había sido paciente. Él sabía que el tiempo tenía el poder de sanar, y con el tiempo, esperaba que Isabel también encontrara esa sanación completa. Aquella misma noche, mientras Isabel y Antonio intentaban dejar atrás la melancolía y concentrarse en la emoción de los preparativos de la boda, el sonido del timbre resonó en la casa. Isabel arrugó el ceño, sorprendida por la visita inesperada. No estaban esperando a nadie. Antonio se levantó con una expresión de desconcierto en el rostro y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, lo que vio lo dejó sin palabras. Frente a él estaba un hombre que parecía salido de un mal sueño, o quizá de una fantasía. Antonio se quedó congelado, incapaz de procesar lo que sus ojos le mostraban. Era imposible. Lo que estaba viendo no podía ser real. Isabel, al notar la inusual reacción de Antonio, se acercó a la puerta y, al hacerlo, el tiempo pareció detenerse. ¿Diego?, susurró, como si decir su nombre en voz alta pudiera romper el hechizo. El hombre frente a ella, su antiguo amor, aquel a quien había llorado y dado por muerto, estaba de pie en el umbral de su puerta. Diego, el mismo hombre que había desaparecido en un accidente aéreo hacía 5 años. Pero él estaba ahí, vivo, con una mirada cansada y un cuerpo marcado por cicatrices que contaban una historia de supervivencia.
Diego respiró hondo, y con voz áspera, habló. Sobreviví. Estuve en una isla, perdido, pero regresé, Isabel. Regresé por ti. El impacto de esas palabras cayó sobre Isabel como una tormenta. Su mente intentaba procesar lo que sus ojos le mostraban, pero su cuerpo no reaccionaba. ¿Cómo era posible? Durante 5 largos años, había llorado su muerte, había reconstruido su vida, e incluso estaba a punto de casarse con otro hombre. Y ahora, en cuestión de segundos, todo se había desmoronado. Antonio, aún en shock, miraba la escena con incredulidad. Sabía que este momento llegaría, de alguna forma lo había temido siempre. Diego, el hombre perfecto en la memoria de Isabel, había regresado, y aunque había aceptado su presencia fantasmal en la vida de Isabel, nunca imaginó enfrentarlo de carne y hueso. Su corazón se comprimió de inmediato con una mezcla de miedo y celos. Sabía lo que significaba para Isabel, sabía que su aparición cambiaría todo. Isabel, por su parte, estaba dividida entre el amor que una vez sintió por Diego y la vida que había logrado construir con Antonio. El regreso de Diego desató una tormenta interna que la dejó paralizada. Quería correr hacia él, abrazarlo, llorar de alegría, pero al mismo tiempo sentía una traición hacia Antonio, quien había sido su refugio durante los años más oscuros de su vida. Diego, volvió a decir, incapaz de formular una pregunta coherente. La realidad se sentía surrealista, como si estuviera atrapada en un mal sueño. Diego dio un paso hacia ella, con una expresión que mezclaba agotamiento y necesidad. He soñado con este momento durante años, dijo él, su voz entrecortada. Sobreviví solo porque sabía que algún día te vería de nuevo. Las palabras resonaron profundamente en Isabel, pero había algo en su interior que no encajaba. Mientras Diego hablaba, una extraña sensación creció en su pecho. No era solo la sorpresa de verlo, sino una inquietud que no podía explicar. Antonio rompió el silencio incómodo. ¿Cómo es posible esto?, preguntó, su voz temblando con incredulidad. No podía soportar ver a Isabel tan afectada, y tampoco podía negar la realidad frente a él. Diego los miró, con la sombra de una sonrisa en sus labios. Lo explicaré todo, pero ahora solo quiero estar con Isabel. El regreso de Diego no solo trastocó la vida de Isabel, sino que también sacudió profundamente la relación que había construido con Antonio. Las emociones se entrelazaban y la tensión en el aire era palpable. Aunque Diego había regresado, una nube oscura parecía colgar sobre su inesperada aparición. Isabel sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Algo estaba por romperse. El aire en la habitación se tornó pesado, cargado de emociones que Isabel apenas podía procesar. Diego estaba ahí, parado frente a ella, vivo, respirando. Un hombre al que había llorado, un amor que había enterrado en lo más profundo de su alma. Y sin embargo, ahora que lo tenía tan cerca, algo en su interior no dejaba de inquietarla. Mientras él hablaba, Isabel se encontraba sumida en una tormenta de incredulidad, alegría contenida, y una duda silenciosa que comenzaba a germinar en lo más hondo de su ser. Antonio permanecía a un lado, en silencio. Sabía que este momento era de Isabel, pero no podía evitar sentir una punzada de dolor y celos. Durante años, él había sido su apoyo, el hombre que la ayudó a recoger los pedazos de su vida. Y ahora, en cuestión de segundos, todo se sentía frágil, como si su futuro juntos pudiera derrumbarse ante la aparición de Diego. No puedo creerlo, murmuró Isabel, dando un paso hacia Diego, pero deteniéndose a mitad de camino. Quería tocarlo, asegurarse de que era real, pero el miedo la paralizaba. ¿Y si todo esto era un sueño? ¿Y si al despertar, él desaparecería de nuevo? Diego extendió su mano hacia ella, sus ojos reflejaban cansancio y algo más, desesperación. Isabel no podía estar segura. Es real, Isabel, dijo Diego suavemente, su voz ronca por los años de aislamiento. Estoy aquí, de verdad. He pensado en este momento cada día desde que el avión cayó. No podía rendirme porque sabía que tenía que regresar contigo.
Todo lo que he hecho estos años ha sido por ti. Esas palabras, que en otro tiempo habrían derretido su corazón, ahora resonaban extrañas. Algo en la forma en que las pronunciaba no encajaba. ¿Era el desgaste de los años en una isla desierta? ¿O había algo más? Isabel intentaba reconectar con el hombre que una vez fue todo para ella, pero lo que sentía en su interior era una mezcla de confusión y angustia. No sabía si era el miedo de perder a Antonio, o algo más profundo. Mientras la tensión aumentaba, Antonio, incapaz de permanecer más tiempo en silencio, habló finalmente. «Esto no tiene sentido», dijo, su tono firme pero tembloroso. «Diego, todos te dimos por muerto. ¿Cómo es posible que estés aquí, ahora, después de 5 años?» Diego giró su mirada hacia Antonio, y por un instante, una chispa de desafío cruzó sus ojos. Pero desapareció tan rápido como apareció, dejando a Antonio aún más incómodo. «Sobreviví», respondió Diego, con una calma que no correspondía a la situación. «Fue un milagro, pero logré salir con vida del accidente. El avión cayó cerca de una pequeña isla, y fui el único que pudo nadar hasta ella. Estuve atrapado allí, esperando. Y ahora he vuelto». Las palabras flotaron en el aire, pero no trajeron la paz que Isabel esperaba. En lugar de disipar sus dudas, solo las incrementaron. Observaba a Diego con detenimiento, como si intentara buscar algún indicio del hombre que una vez conoció. Sin embargo, cada gesto, cada palabra, aunque familiar, también se sentían distantes, como si estuviera frente a un extraño usando el rostro de alguien que amaba. Isabel dio un paso atrás, sus manos temblorosas. A lo lejos, el sonido del viento soplaba contra las ventanas de la casa, amplificando el silencio incómodo que seguía a las palabras de Diego. Quería preguntarle tantas cosas, pero cada vez que abría la boca, las preguntas morían en su garganta. «Diego», comenzó, con la voz quebrada, «esto es demasiado. No sé cómo manejar todo esto ahora». Diego dio un paso hacia ella, sus ojos suplicantes. «Sé que es difícil de entender, Isabel. Pero he regresado por ti. Pensé en ti cada día, cada noche, mientras luchaba por sobrevivir. Tú me diste la fuerza para no rendirme». Las palabras de Diego eran las que Isabel había deseado escuchar durante años. Pero ahora que las escuchaba, algo dentro de ella no terminaba de conectarlas con el hombre que una vez conoció. Podía ver el cansancio en su rostro, las cicatrices físicas y emocionales que el tiempo había dejado. Pero también había algo más, una oscuridad que no lograba descifrar. Antonio observaba la escena con el corazón en un puño. Sabía que Isabel estaba en un conflicto imposible. Podía ver la lucha en sus ojos, la batalla interna entre el amor que una vez sintió y la vida que ahora había construido. Pero lo que no podía ignorar era la desconfianza que crecía dentro de él. Algo en la historia de Diego no encajaba. «No estás sola en esto, Isabel», dijo Antonio, rompiendo el silencio. «Sea lo que sea que esté pasando, lo enfrentaremos juntos». Diego clavó su mirada en Antonio, y por primera vez, la tensión entre ambos hombres se volvió palpable. Aunque no habían intercambiado muchas palabras, la presencia de Diego había desatado una corriente subterránea de rivalidad que no podía ignorarse. Antonio se mantenía firme, pero Isabel podía sentir la tormenta que se avecinaba. No sabía cómo se suponía que debía manejar esto. Todo lo que creía estable en su vida ahora se desmoronaba, y la persona que una vez fue su ancla, Diego, ahora la sumía en un mar de incertidumbre. ¿Era realmente el hombre que había amado? ¿O el tiempo y las circunstancias lo habían transformado en alguien irreconocible? «No sé qué hacer», susurró Isabel, más para sí misma que para los hombres que la rodeaban. Era como si el peso de 2 vidas se hubiera estrellado sobre sus hombros en un solo instante. Diego extendió su mano hacia ella una vez más, mientras Antonio mantenía la distancia, sus ojos llenos de preocupación. «Isabel», dijo Diego suavemente, «confía en mí. Estoy aquí, y quiero recuperarte». Las palabras de Diego resonaron, pero el eco de la duda persistía en el corazón de Isabel.
Una sombra oscura comenzaba a caer sobre la situación, y aunque Diego estaba físicamente presente, Isabel sentía que algo vital se le escapaba. La pregunta seguía latente: ¿era este el Diego que ella amó, o el tiempo lo había convertido en alguien completamente diferente? Isabel respiró profundamente, sin saber que este encuentro no solo marcaría el inicio de un torbellino emocional, sino también de una verdad mucho más oscura y dolorosa de lo que jamás podría haber imaginado. El regreso de Diego había dejado a Isabel sumida en un caos emocional que no podía controlar. Los días siguientes a su reaparición fueron un torbellino de emociones contradictorias. Antonio intentaba mantenerse fuerte, pero cada interacción con Diego era una constante recordatoria de que su relación con Isabel pendía de un hilo. Isabel, por su parte, sentía que se desmoronaba lentamente. Estaba atrapada entre dos amores que representaban dos partes diferentes de su vida, y la presión de tomar una decisión la estaba destrozando. Por un lado, estaba Antonio, el hombre que había estado a su lado en los momentos más oscuros, el hombre que la había ayudado a reconstruir su vida cuando creía que todo estaba perdido. Antonio era su refugio, su estabilidad, alguien que la amaba profundamente y que había aceptado sus cicatrices sin cuestionamientos. Junto a él, Isabel había encontrado la paz que tanto necesitaba, aunque sabía que su relación nunca había alcanzado las alturas de pasión que había vivido con Diego. Con Antonio, todo era sereno, calmado, predecible. Pero esa estabilidad, que alguna vez le había traído consuelo, ahora parecía menos segura ante el regreso de Diego. Y ahí estaba Diego, el hombre al que había amado con cada fibra de su ser. Su regreso había despertado una serie de emociones que Isabel creía haber enterrado. La pasión que compartían no era algo que pudiera olvidar, y aunque años habían pasado desde la última vez que lo vio, la intensidad de lo que sentía por él comenzaba a resurgir con fuerza. Pero había algo en Diego que no cuadraba del todo. Aunque su apariencia era la misma, su energía era diferente, casi opaca. Las palabras que pronunciaba, aunque reconfortantes, no parecían del todo sinceras, y esa inquietud en el fondo de su mente no desaparecía. A medida que los días pasaban, Isabel comenzó a notar pequeños detalles. Diego, a quien recordaba como un hombre de risas fáciles y corazón generoso, ahora parecía más distante, reservado. Sus gestos, aunque familiares, eran forzados, como si estuviera actuando un papel que no le pertenecía. Las noches que pasaba hablando con él eran agridulces. Por un lado, la nostalgia de los recuerdos compartidos los envolvía, pero por otro, había una sombra que se cernía sobre su conexión. Una tarde, mientras Isabel estaba sentada en el jardín de la casa que compartía con Antonio, Diego apareció inesperadamente. Ella lo vio acercarse por el sendero, su figura alta proyectando una larga sombra bajo el sol del atardecer. Por un instante, su corazón se aceleró, y esa familiar sensación de deseo y anhelo la golpeó. Sin embargo, a medida que él se acercaba, la sensación de incomodidad volvía. Había algo en su andar, en la manera en que la miraba, que no era del todo Diego. He estado pensando mucho en nosotros, dijo Diego cuando llegó junto a ella, sus ojos oscuros fijos en los de Isabel. En todo lo que dejamos atrás. Isabel bajó la mirada. Estaba demasiado abrumada para responder. La voz de Diego la llevaba de regreso a un tiempo en el que todo parecía más simple, pero la realidad era mucho más compleja ahora. Diego, no sé qué pensar, admitió, sintiendo una punzada de dolor en su pecho. Todo esto, tu regreso, me está destruyendo por dentro. Diego se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sus ojos brillaban, pero no con la calidez que ella recordaba, sino con una intensidad que la inquietaba. Isabel, escúchame, dijo él, su voz cargada de un fervor que la hizo estremecer. Yo sobreviví por ti. Estuve perdido, sí, pero cada día, cada segundo que estuve en esa isla, fue pensando en ti. No puedo perderte ahora que te he encontrado de nuevo. Las palabras de Diego perforaban el corazón de Isabel. Quería creerle, quería rendirse ante esa narrativa de amor eterno y reencuentro milagroso. Pero algo en su interior se resistía.
¿Por qué no sentía la misma conexión profunda que alguna vez tuvo con él? ¿Por qué, a pesar de estar tan cerca de Diego, se sentía más distante que nunca? Al mismo tiempo, la relación con Antonio comenzaba a tensarse. Antonio no era tonto, podía ver el cambio en Isabel, la confusión que la consumía. Intentaba ser paciente, pero cada día que pasaba, la incertidumbre se volvía más insoportable. Una noche, mientras ambos estaban en la cocina, Isabel rompió el silencio. «No sé qué hacer, Antonio», dijo, su voz apenas un susurro. «No quiero lastimarte, pero tampoco puedo ignorar lo que siento por Diego». Antonio la miró fijamente, sus ojos llenos de dolor y preocupación. «Isabel, yo sé lo que significaba Diego para ti, pero lo que tenemos ahora también es real. Te amo, y estoy dispuesto a luchar por ti, pero necesito que tú también luches. No podemos vivir con él entre nosotros para siempre». Las palabras de Antonio resonaron en su cabeza. Isabel lo amaba, de eso no había duda, pero ¿cómo podía dejar ir a Diego, a ese amor que había definido una parte tan importante de su vida? Y, sin embargo, había algo en Diego que no le permitía entregarse por completo. No era solo la incomodidad, sino una creciente sensación de que algo estaba profundamente mal. Esa noche, Isabel se quedó despierta hasta tarde, sus pensamientos girando en círculos interminables. ¿Cómo podía elegir entre dos hombres que representaban dos partes tan diferentes de su ser? Y lo más inquietante, ¿qué era lo que no cuadraba en Diego? ¿Por qué sentía que él no era completamente el hombre que recordaba? Mientras intentaba conciliar el sueño, algo dentro de Isabel comenzó a desmoronarse. Las piezas del rompecabezas no encajaban, y la sombra que había notado en Diego desde su regreso parecía más grande, más oscura. Algo se estaba gestando, algo que podría cambiarlo todo. La duda que atormentaba a Isabel crecía con cada día que pasaba. Aunque Diego estaba físicamente presente en su vida, había algo en el que no encajaba. Cada vez que intentaba recordar al Diego que había conocido y amado con tanta intensidad, las diferencias se hacían más evidentes. Él decía las cosas correctas, pero las decía de una manera distinta, como si estuviera recitando líneas de una obra ya ensayada. Las miradas que solía darle, tan cálidas y familiares, ahora tenían una frialdad que la inquietaba profundamente. Isabel trató de aferrarse a la idea de que el Diego que conocía había cambiado por las circunstancias extremas que vivió. 5 años solo en una isla desierta no eran algo fácil de sobrellevar, y claramente lo habían marcado de muchas maneras. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una voz insistente le decía que ese hombre no era el Diego que ella había amado. Una noche, mientras se encontraba sola en casa, decidió buscar entre las cosas que Diego había traído consigo. Tal vez encontraría alguna explicación, algún detalle que pudiera tranquilizar sus sospechas. Caminó lentamente hacia la habitación donde Diego se quedaba, sintiendo el peso de la incertidumbre en cada paso. Cuando abrió la puerta, su mirada cayó sobre una pequeña bolsa de viaje que Diego siempre mantenía cerca. Vaciló por un momento, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que la culpa que sentía por invadir su privacidad. Con manos temblorosas, comenzó a rebuscar entre sus pertenencias. Había algunas cosas comunes, ropa desgastada, recuerdos que había traído de la isla. Pero fue un pequeño cuaderno de notas, escondido en un compartimento, lo que llamó su atención. Lo abrió lentamente, temiendo lo que pudiera encontrar. Al principio, las páginas parecían estar llenas de garabatos, anotaciones vagas que no tenían mucho sentido. Pero a medida que avanzaba en su lectura, Isabel se dio cuenta de que no estaba leyendo los pensamientos de un hombre que había sobrevivido a un accidente aéreo. Lo que tenía en sus manos era algo mucho más oscuro. Las primeras páginas hablaban de Diego, pero no como ella lo conocía, sino desde la perspectiva de alguien que lo había estado estudiando durante años. La caligrafía cambiaba entre líneas, como si hubiera dos personas escribiendo en ese cuaderno. Isabel sintió un nudo en el estómago. Volvió a las primeras páginas, esta vez leyendo con más detenimiento. El cuaderno mencionaba detalles íntimos sobre su relación con Diego, cosas que solo alguien cercano a él podría saber.
Y entonces, en una página casi al final del cuaderno, encontró algo que la heló hasta los huesos: no soy Diego. Nunca lo fui. Su respiración se detuvo. Las palabras flotaban frente a ella, pero su mente se negaba a procesarlas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba pasando realmente? Isabel cerró el cuaderno rápidamente, su corazón latiendo desbocado. Comenzaba a comprender la magnitud del engaño al que había sido sometida. El hombre que había regresado no era el Diego que ella había amado. Era otra persona. Y, por lo que podía deducir, alguien que conocía a Diego mucho mejor de lo que ella imaginaba. Justo en ese momento, el sonido de la puerta principal abriéndose la sacó de sus pensamientos. Diego había regresado. Isabel guardó apresuradamente el cuaderno y trató de recomponerse antes de enfrentarse a él. Bajó las escaleras, con la mente aún dando vueltas en lo que había leído. Cuando llegó al pie de la escalera, lo vio de pie en la entrada, con una expresión sombría en su rostro. ¿Dónde has estado?, preguntó ella, tratando de mantener la calma. Diego la miró con una expresión inescrutable. Caminando. Pensando, respondió secamente. El ambiente entre ellos era tenso, casi asfixiante. Isabel lo observó con detenimiento, buscando cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Y, por primera vez, no pudo evitar notar algo que antes había pasado por alto: los gestos, las miradas, todo en él parecía estudiado, casi artificial. Diego nunca había sido un hombre reservado ni distante, pero este Diego, este hombre que ahora estaba frente a ella, lo era. Diego, comenzó Isabel, con un nudo en la garganta, hay algo que no me cuadra. No eres el mismo. Algo ha cambiado, y necesito saber qué está pasando. Diego entrecerró los ojos, y por un instante, la sombra de una sonrisa torcida cruzó su rostro. ¿De qué hablas, Isabel?, preguntó con voz suave, pero cargada de una tensión apenas contenida. Isabel dio un paso hacia él, con los puños apretados a sus costados. No eres tú. No eres el hombre que conocí, dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. Algo ha cambiado, y no puedo ignorarlo. ¿Quién eres realmente? El silencio que siguió fue abrumador. Diego la observó durante unos segundos eternos antes de dar un paso hacia ella. Su mirada, que antes era cálida, ahora parecía oscura y calculadora. Nunca fui el Diego que conociste, Isabel, dijo finalmente, su tono frío. Pero eso no importa ahora, ¿verdad? Estoy aquí, y es lo único que debería importarte. La revelación cayó sobre Isabel como un golpe. Todo lo que había temido, todas esas dudas que habían crecido en su mente, ahora se confirmaban. Este hombre no era Diego. No era el amor que había perdido, sino alguien completamente diferente, alguien con una agenda oculta que ella aún no lograba descifrar. ¿Qué has hecho con Diego?, preguntó, su voz apenas un susurro. El miedo comenzaba a apoderarse de ella, pero también una furia creciente. Diego la miró fijamente, sin pestañear. Diego está muerto, Isabel. Hace mucho tiempo. Yo soy su hermano. El mundo de Isabel se derrumbó en ese instante. Todo lo que creía saber se desmoronaba ante ella, revelando un abismo oscuro de mentiras y engaños. No solo había perdido a Diego, sino que había sido manipulada por su hermano gemelo, un hombre que había vuelto con intenciones mucho más siniestras de lo que ella jamás podría haber imaginado. El caos emocional que desató esa revelación la dejó temblando. Y ahora, con esta nueva verdad a cuestas, Isabel sabía que su vida corría peligro. Isabel permanecía inmóvil, el eco de la revelación de Diego, o mejor dicho, de su hermano gemelo, resonando en su mente. Su cuerpo temblaba de incredulidad y miedo. La persona que había regresado no era el hombre que había amado profundamente, sino alguien con un rostro familiar pero un corazón lleno de oscuridad. El hombre que tenía frente a ella no solo había usurpado la identidad de Diego, sino que había jugado con sus emociones, manipulándola en su momento más vulnerable. La verdad era devastadora.
Diego estaba muerto, y el hombre que pretendía ser él había regresado con intenciones que aún no estaban claras. Isabel sintió un profundo dolor y traición, pero también algo más, una chispa de determinación. En ese instante, comprendió que no podía seguir siendo la víctima de esta situación. No podía permitir que las mentiras de este impostor destruyeran la vida que había reconstruido con tanto esfuerzo. Tenía que luchar. Diego, o su gemelo, como ahora lo veía, observó el cambio en la expresión de Isabel. Su rostro reflejaba una mezcla de satisfacción y amenaza. «Has sido muy ingenua, Isabel», dijo él con una sonrisa irónica. «Creíste en un cuento de hadas, en un regreso milagroso. Pero yo no he venido aquí para amarte, sino para terminar lo que empezó hace mucho tiempo». El miedo que Isabel sintió fue real, pero también lo fue la creciente determinación que ardía en su interior. No podía dejarse vencer por el miedo. Si algo había aprendido en los últimos años, era a sobrevivir a las peores tormentas. Y esta era, sin duda, la más feroz de todas. «No sé qué es lo que estás buscando, pero no voy a dejar que destruyas mi vida», dijo Isabel, con la voz temblorosa pero firme. «Y te aseguro que no me voy a rendir sin luchar». El gemelo de Diego levantó una ceja, claramente intrigado por la nueva postura de Isabel. «¿Luchar?», repitió burlón. «¿Contra mí? Isabel, no tienes ni idea de lo que estás enfrentando. Esto es mucho más grande de lo que tú piensas». Pero Isabel ya no iba a retroceder. La mujer que había sido destruida por la pérdida de Diego estaba empezando a renacer con una nueva fuerza, una que nunca había sabido que tenía dentro de sí. Tomar decisiones difíciles siempre había sido una lucha para ella, pero ahora, más que nunca, sabía que no tenía otra opción. La supervivencia, la verdad y el amor que sentía por Antonio estaban en juego. Esa misma noche, Isabel decidió confesarle todo a Antonio. Sabía que la situación se había vuelto peligrosa, y no podía enfrentarlo sola. Antonio merecía saber la verdad sobre el impostor que estaba usando la cara de Diego, y juntos podrían encontrar una solución. Cuando se sentaron en la mesa de la cocina, Isabel lo miró a los ojos, llena de una mezcla de angustia y resolución. «Antonio», comenzó, tragando el nudo que tenía en la garganta, «hay algo que necesito contarte. El hombre que ha regresado, no es Diego». Antonio frunció el ceño, sin comprender al principio. La intensidad en la voz de Isabel le dijo que esto era más serio de lo que parecía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, preocupado. «Lo descubrí hoy. Él es su hermano gemelo», explicó ella, dejando que las palabras salieran con dificultad. «Diego murió en el accidente. El hombre que ha estado entre nosotros es alguien más, y tiene una razón oculta para estar aquí. No sé exactamente qué es lo que planea, pero no podemos confiar en él». El rostro de Antonio palideció. Aunque había sentido que algo estaba mal, la magnitud de la revelación era aterradora. Sin embargo, más allá de su miedo, lo que predominaba en él era su deseo de proteger a Isabel. A pesar de todo lo que estaban viviendo, su amor por ella permanecía inquebrantable. «Lo resolveremos juntos», dijo Antonio con firmeza. «No voy a dejar que este hombre te lastime, Isabel. Te lo prometo». Isabel lo miró con gratitud. Sabía que Antonio estaba sufriendo, enfrentando la incertidumbre de perderla a causa de este impostor. Pero él no retrocedía, y eso la fortalecía aún más. A pesar de todo lo que habían vivido, Antonio estaba dispuesto a seguir luchando por ella. Esa incondicionalidad le dio a Isabel el coraje que necesitaba para tomar las riendas de la situación. Los días que siguieron fueron una prueba constante para Isabel. Tenía que mantener la calma, mientras elaboraba un plan para desenmascarar al gemelo de Diego. Se dio cuenta de que, para lograrlo, tendría que ser más astuta que él, anticiparse a sus movimientos. Sabía que no podía enfrentarlo de manera frontal, el impostor era calculador y probablemente peligroso. La única manera de vencerlo era exponerlo ante todos. Isabel comenzó a investigar. Habló con las pocas personas que habían conocido a Diego y su familia,
buscó detalles sobre su pasado y su relación con su hermano gemelo. A medida que más piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, Isabel entendió que había una antigua rivalidad entre los hermanos. El gemelo de Diego siempre había estado a la sombra de su hermano, y la envidia había crecido hasta convertirse en una peligrosa obsesión. La desaparición de Diego había sido la oportunidad perfecta para suplantarlo y tomar lo que creía que le pertenecía, la vida de su hermano, y a Isabel. A lo largo de este proceso, Isabel descubrió una fortaleza interna que no sabía que poseía. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad, y con cada descubrimiento, sentía cómo su carácter se forjaba en el fuego de las decisiones difíciles. Ya no era la mujer rota que había perdido al amor de su vida. Ahora era alguien más fuerte, más decidida, y no dejaría que nadie, ni siquiera el hermano de Diego, destruyera lo que tanto le había costado reconstruir. Antonio, por su parte, permanecía a su lado, demostrando su amor y apoyo incondicional. Aunque la situación era insoportable, él confiaba en Isabel, y esa confianza mutua los fortalecía como pareja. Ambos sabían que el camino por delante sería peligroso, pero también sabían que juntos podían superarlo. Isabel estaba lista para lo que vendría. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca, y no dejaría que el gemelo de Diego destruyera su vida y el amor que había encontrado en Antonio. Isabel sentía que cada segundo era una bomba de tiempo a punto de explotar. Sabía que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien mientras el hombre que usurpaba la identidad de Diego permanecía en su vida. El peligro era real, y la revelación de que él no era quien decía ser solo había incrementado su desesperación por desenmascararlo. Antonio estaba a su lado, pero incluso su apoyo incondicional no era suficiente para calmar la tormenta que rugía dentro de ella. Tenían que actuar pronto, antes de que las cosas se salieran aún más de control. La revelación de que Diego era, en realidad, su hermano gemelo no solo había roto la realidad de Isabel, sino que también había encendido una chispa de tensión mortal entre los dos hombres. Aunque el gemelo de Diego intentaba mantener su fachada, Isabel comenzaba a ver grietas en su máscara. Había algo oscuro, casi primitivo, en la manera en que la miraba a veces, como si estuviera disfrutando de su confusión, de su lucha interna por elegir entre dos amores. Una noche, mientras Isabel y Antonio discutían en la cocina sobre qué hacer, el impostor entró de repente. Sus ojos brillaban con una intensidad que Isabel no había visto antes. El ambiente en la habitación cambió drásticamente, y una sensación de peligro llenó el aire. «Parece que tienes algo que decirme, Isabel», dijo el gemelo de Diego, con una sonrisa inquietante que no alcanzaba sus ojos. Isabel lo miró, sabiendo que ya no había marcha atrás. Tenía que enfrentarlo. «Ya sé quién eres», respondió con firmeza, aunque sentía el corazón latir con fuerza. «No eres Diego. Eres su hermano. Y quiero saber por qué estás aquí, por qué te hiciste pasar por él. ¿Qué quieres de mí?». El hombre se quedó en silencio por un momento, estudiándola. Luego, sin previo aviso, soltó una carcajada amarga. «¿Qué quiero?», repitió. «Todo lo que siempre quise fue tener lo que Diego me robó. Mi vida entera estuve a su sombra. Él siempre fue el favorito, el perfecto, el que todos adoraban. Y yo era el segundo. El que nadie veía». Antonio, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante, sus ojos llenos de furia. «¿Es por envidia?», preguntó con incredulidad. «¿Todo esto, tu regreso, el engaño, es solo para vengarte de Diego?». El gemelo de Diego lo miró, sus ojos llenos de desprecio. «No lo entiendes, Antonio. Esto es mucho más que envidia. Diego no solo me robó la vida que yo merecía, también se llevó el único amor que yo alguna vez quise». Dirigió una mirada a Isabel, sus palabras cargadas de resentimiento. «Te robó a ti, Isabel». El mundo de Isabel se estremeció ante esa revelación. No solo había estado viviendo una mentira, sino que ahora descubría que el hombre que tenía frente a ella había alimentado una obsesión por ella durante años.
Este conflicto no era solo entre los hermanos, sino también sobre ella, sobre el amor enfermizo y retorcido que el gemelo de Diego había desarrollado. «Estás loco», dijo Isabel, retrocediendo un paso. «Yo nunca te amé. Ni siquiera sabía que existías». El hombre la miró, con una furia fría que la hizo temblar. «Pero ahora lo sabes, ¿no? Ahora ves quién soy. Y ya no tienes que fingir que amas a Diego. Yo soy todo lo que él fue y más». Isabel sintió un escalofrío recorrerle la columna. Su miedo se transformaba rápidamente en determinación. No podía dejar que este hombre la controlara, que la usara como un peón en su enfermizo juego de venganza. «No, no lo eres», dijo ella, con una firmeza que sorprendió incluso a Antonio. «Diego era alguien con un corazón puro, alguien que me amaba de verdad. Tú no eres más que una sombra oscura de lo que él fue». El rostro del impostor se endureció, y por un instante, Isabel pensó que iba a atacarla. Pero en lugar de eso, respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Eso ya no importa», dijo él, en voz baja pero amenazante. «Diego está muerto. Y ahora tú y yo vamos a terminar lo que él comenzó». Antonio, viendo la situación intensificarse, se interpuso entre Isabel y el gemelo de Diego. «No voy a dejar que la lastimes», advirtió Antonio, con los puños apretados. «No vas a conseguir lo que quieres». El impostor sonrió con desprecio. «No tienes idea de con quién estás tratando, Antonio. He esperado demasiado tiempo para que alguien como tú se interponga en mi camino». En ese momento, Isabel comprendió la magnitud del peligro que enfrentaban. El gemelo de Diego no solo estaba dispuesto a destruir la vida de su hermano muerto, sino también a destrozar todo lo que Isabel y Antonio habían construido. Y ahora, el conflicto entre ellos había escalado a un nivel letal. Isabel sabía que ya no podían esperar más. Tenían que desenmascararlo públicamente, exponer su verdadera identidad y sus motivos ante los demás. No solo para protegerse a ellos mismos, sino también para honrar la memoria de Diego, quien había sido utilizado como una herramienta en este perverso juego. Pero mientras el gemelo de Diego continuaba hablando, su voz goteando veneno, Isabel se dio cuenta de que este hombre no iba a dejar que se salieran con la suya tan fácilmente. El enfrentamiento que se avecinaba no solo pondría a prueba su amor por Antonio, sino también su voluntad de sobrevivir. «No voy a dejar que me arruines la vida», dijo Isabel, con una firmeza renovada. «Puedes haber engañado a todos, pero no puedes engañarme más». El impostor la miró fijamente, su sonrisa desvaneciéndose. «¿Estás segura de eso, Isabel?», preguntó, con una amenaza apenas velada en su tono. «Porque todavía no has visto todo lo que soy capaz de hacer». Y en ese momento, Isabel comprendió que el conflicto entre ellos no se resolvería sin consecuencias devastadoras. El hombre que había regresado buscando venganza estaba dispuesto a todo, incluso a destruir a quienes más amaba, con tal de saldar su antigua rivalidad familiar. Y la batalla que se avecinaba no sería solo por la verdad, sino por la supervivencia misma. El viento azotaba las ventanas de la casa, haciendo que los cristales vibraran con cada ráfaga. Dentro, el ambiente estaba tenso, cargado de una energía que anunciaba que el enfrentamiento final era inminente. Isabel, con el corazón en un puño, se encontraba de pie entre Antonio y el impostor que había fingido ser Diego, el hombre al que había amado. Ahora sabía la verdad: este hombre, su hermano gemelo, no solo había usurpado la identidad de Diego, sino que también había jugado un papel en su trágica muerte. El impostor, con una sonrisa torcida en los labios, había confesado lo que Isabel más temía. No había sido un accidente, no había sido una tragedia inevitable. La muerte de Diego había sido planeada, ejecutada como parte de una venganza retorcida por años de envidia y odio. El gemelo de Diego no solo había deseado tener lo que su hermano tenía, sino que había estado dispuesto a destruirlo todo para lograrlo. «Siempre fue más fácil ser él», dijo el impostor, su voz impregnada de desprecio. «Toda mi vida viví bajo su sombra, y cuando tuve la oportunidad de deshacerme de él, la tomé. Pero,
por desgracia, sobreviví demasiado tiempo a su sombra, incluso después de su muerte. Isabel apretó los puños, sintiendo cómo la ira y el dolor la consumían. Diego, el hombre al que había llorado y amado, no había muerto por accidente. Había sido asesinado por su propio hermano, el mismo hombre que ahora intentaba manipularla y destruir todo lo que le importaba. ¿Por qué?, susurró Isabel, su voz quebrada. ¿Por qué hiciste esto? El impostor la miró fijamente, sus ojos oscuros, llenos de una amargura insaciable. Porque Diego lo tenía todo, respondió. El éxito, el amor, la admiración de todos. ¿Y yo? Siempre fui el segundo, el hermano que nadie recordaba. Nadie se preocupaba por mí. Hasta que decidí que eso cambiaría. Isabel retrocedió un paso, el horror de la verdad cayendo sobre ella como una piedra. No solo había perdido a Diego de la manera más cruel posible, sino que había sido engañada por su asesino. Todo lo que había vivido en los últimos meses, todas las dudas, el dolor, la confusión, ahora tenían un nuevo significado, mucho más oscuro. Antonio, que había permanecido en silencio durante gran parte de la confrontación, dio un paso adelante, su mirada fija en el impostor. Has jugado con la vida de Isabel, con la memoria de tu propio hermano. ¿Crees que te saldrás con la tuya?, dijo con la voz firme, aunque su interior también estuviera agitado. El impostor se rió, pero era una risa amarga, casi desesperada. ¿Salir con la mía? Ya lo he hecho, Antonio. He vivido como Diego, he tenido lo que él nunca apreciaba, y tú, también has sido un peón en mi juego. Isabel fue solo una pieza más. Pero las palabras del impostor no lograron intimidar a Antonio ni a Isabel. Al contrario, lo único que lograron fue alimentar su determinación de acabar con esta pesadilla de una vez por todas. Ya basta, dijo Isabel, tomando una respiración profunda. Esto termina aquí. El impostor la miró con sorpresa, como si no esperara tal firmeza de su parte. ¿Termina?, preguntó él, con burla en la voz. Isabel, no puedes detener esto. Yo controlo todo ahora. Tú no eres más que una víctima de todo esto. Solo te queda aceptar tu destino. Pero Isabel ya no era la misma mujer que había sido hace unos meses. El dolor y las revelaciones que había enfrentado la habían transformado. Ya no era una víctima, y no permitiría que este hombre siguiera controlando su vida. Con una mirada firme, giró hacia Antonio, quien le devolvió una mirada llena de confianza. Sabían que debían enfrentar juntos este último reto. No soy una víctima, respondió Isabel, con una calma que la sorprendió a ella misma. Soy alguien que ha superado más de lo que tú puedas imaginar. Y no voy a permitir que uses a Diego para justificar tu odio. Con una determinación que no sabía que poseía, Isabel se lanzó a desenmascarar completamente al impostor. Sabía que la clave para derrotarlo no era solo exponer la verdad, sino también hacer que él enfrentara las consecuencias de sus actos. Junto a Antonio, comenzaron a recolectar pruebas, a buscar a las pocas personas que sabían de la existencia del gemelo y que podrían confirmar su historia. También descubrieron documentos que demostraban las tensiones familiares, los celos profundos y la rivalidad que habían marcado la vida del impostor. Una noche, después de días de búsqueda incansable, Isabel y Antonio finalmente lograron que las autoridades arrestaran al impostor, presentando las pruebas necesarias para desmantelar su retorcido plan. Durante el arresto, el gemelo de Diego lanzó miradas cargadas de odio hacia Isabel, pero ella permaneció firme, mirando cómo lo alejaban de su vida para siempre. Con el impostor fuera de sus vidas, Isabel y Antonio enfrentaron una nueva realidad. La verdad sobre Diego era devastadora. Había muerto de una manera que nadie podría haber imaginado, víctima del odio de su propio hermano. Pero ahora, Isabel tenía una decisión que tomar sobre su futuro. Había vivido con el peso de Diego durante años, pero ahora, finalmente, podía liberarse. El día después del arresto, Isabel se sentó en el jardín, el lugar donde tantas veces había reflexionado sobre su vida. Esta vez, sin embargo, algo era diferente.
El dolor aún estaba ahí, pero ya no era el mismo. Ahora, junto con el dolor, había una sensación de paz. Isabel sabía que, aunque la verdad era dolorosa, también le había permitido crecer, descubrir su fortaleza y reconocer el amor verdadero en su vida. Antonio se acercó a ella, sentándose a su lado en silencio. Después de unos minutos, habló. No ha sido fácil, pero hemos llegado hasta aquí, dijo él suavemente. Estoy contigo, Isabel. Siempre lo estaré. Isabel lo miró, sus ojos llenos de gratitud y cariño. Lo sé, Antonio. Y también sé que no podemos quedarnos atrapados en el pasado. Diego siempre será una parte de mi historia, pero no es el final. Nosotros tenemos una vida por delante, y quiero vivirla contigo, sin miedos, sin sombras. Antonio sonrió y tomó su mano. Isabel había llegado a una conclusión que marcaba el final de un capítulo doloroso y el comienzo de algo nuevo. Había sido engañada, traicionada, pero en lugar de quedar rota, había encontrado dentro de sí misma una fortaleza que nunca había conocido. Y, más importante aún, había descubierto que el amor verdadero, el amor que había construido con Antonio, era lo que la había sostenido en los momentos más oscuros. La historia de Isabel no solo era una historia de amor y traición, sino también una lección sobre la superación personal. Había enfrentado las verdades más dolorosas, se había confrontado con sus propios miedos y, al final, había tomado el control de su destino. A veces, la vida pone obstáculos en nuestro camino que parecen imposibles de superar. Pero Isabel demostró que, incluso en los momentos más oscuros, la fortaleza interior y la verdad son las herramientas más poderosas que tenemos. A través de su lucha, aprendió que dejar ir el pasado no significa olvidar, sino aceptar y abrazar el futuro con esperanza. Isabel se había liberado del peso de las mentiras y el engaño, y ahora estaba lista para vivir plenamente, sabiendo que el amor verdadero siempre prevalecería, incluso en las circunstancias más difíciles. Porque, al final, no se trata de las traiciones que sufrimos, sino de cómo decidimos levantarnos después de ellas.